Hola amigos, bienvenidos a Podcast Oyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio 270 y vamos a hablar de lo que nadie te dice sobre el Bunkai. Para ayudarme en la tarea, como siempre, tengo a José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei. Hola, Jorge. Bueno, aquí estamos nuevamente, una semana más, intentando brindar un poco de información. Y bueno, el tema de hoy surgió porque en las redes, como siempre, uno buscando información, estoy viendo un video donde critican un bunkai hecho en los años 70 por la gente de Shotokan, ¿no? Un bunkai muy típico de esa época. Y una persona comenta, dice, eso no sirve ni como Kihon Bunkai. Lo cual me puso a pensar, ¿no? Porque ¿a qué se refieren cuando dicen Bunkai? ¿A qué se refieren cuando dicen Kihon Bunkai? Y cómo entendemos nosotros desde la perspectiva del karate funcional lo que podría ser un Bunkai, ¿no? Y creo que esta discusión, Pepe, la hemos tenido durante largo tiempo, incluso con la gente que muchas veces está de acuerdo con nuestro mensaje, pero que uno cuando lee esos argumentos te das cuenta de que hay mucha gente que está de acuerdo con nuestro mensaje, pero no lo comprende. No sé si compartís la idea, ¿no? Sí, bueno, no es algo que yo tenga vamos, que lo sabemos de primera mano porque hemos tenido discusiones con dichas personas, ¿no? Hemos dialogado y nos damos cuenta que las interpretaciones que hacen no son precisamente las que nosotros consideramos Bunkai, ¿no? Esta frase que tú dice mucho, porque claro, hay toda una literatura sobre el Quijón la base, y la base significa los cimientos, ¿no? Lo puedes traducir como cimiento. Para nosotros la base significa algo inicial para llegar a algo más superior, pero para la mayoría de los karatecas estoy observando que es como los cimientos del edificio, es decir, es donde se basa todo el karate. Y evidentemente cuando alguien refiere no sirve ni para Quijón Kumite, se está refiriendo a que la técnica es perfecta y ni siquiera puede aplicarla porque no se parece, ¿no?, a aquello que viene del kata tan estricto, ¿no?, tan caligráfico, digamos, ¿no? Sí, aparte yo pienso que hay una tendencia que viene de hace décadas y décadas y décadas, eh, donde se dice, lo más avanzado que puedas entrenar son las bases, ¿no? Mm. Eh, Cuando eso realmente va eh, contra el cuerpo general de conocimiento de la humanidad, eh, yo les puedo asegurar que Gabriel García Márquez no se paraba a deletrear el alfabeto. Y Lorca tampoco deletreaba el alfabeto antes de ponerse a escribir. Y Paco Lucía no se podría tocar do, re, mi, fa, sol en la guitarra. Digo, es una... no sé por qué existe ese mito dentro del karate, pero que va contra el sentido común. Y entonces se hace como un, un, un culto a, a la técnica más básica, ¿no? Apuntando que ahí está la verdadera verdad, ¿no? Que está el verdadero conocimiento del karate. Y esto también, ¿cómo? Seguí nomás. No sé, sí. No, que esto también permea, condiciona el concepto de lo que es el kata, el concepto de lo que es el kumite, el concepto de lo que es el bunkai, ¿no? Y bueno, esa es una de las cosas que quiero explorar contigo hoy. ¿Qué vas a decir, Pepe? No, digo que si ya está todas las técnicas base, pues no son de base, que si con todo el conocimiento está ahí, hay una contradicción en sí misma, ¿no? El mensaje se anula a sí mismo. Pero se juega, bueno, un poco
ahí hay una mezcla de todo, ¿no? Hay una mezcla claro, hay alguien que no puede profundizar, cree que está todo en las técnicas que llaman ellos de base, la que se hace habitualmente, y entonces, bueno, pues se crea también a través de todo este camino del do, ¿no? De la humildad, ¿no? Es que no avances tanto, siempre hay que volver a las bases, ¿no? Como si avanzar fuera casi poco ético, ¿no? Dentro del mundo, porque rompe un poco, bueno, es una manera de manipular quizás, ¿no? No sé si de forma consciente o de forma inconsciente para que todo el mundo siempre quede por debajo de lo que se ha establecido como son la élite del karate, ¿no? Más allá del Mm. origen, ¿no? Entonces, claro, si a mí me dicen, tú estás en la universidad, pero es que eres poco humilde, tienes que volver al colegio para volver a aprender las bases de la escuela, pues cualquiera se reiría, ¿no? En el karate es ley prácticamente. Claro, justamente eso es a lo que me refiero. Y este tipo de perspectiva hacia el karate hace que aceptemos como realidad elementos que terminan siendo disparatados, ¿no? Acabo de leer un artículo de un sensei muy reconocido internacionalmente donde dice que la, él ve al Bunkai como una metodología de aprendizaje del kata. O sea, no que eh, sacar información del kata para el Bunkai, sino que él ve el Bunkai como una metodología de aprendizaje del kata definido como un vehículo de ejecución precisa del Kinhon. O sea que ve el Bunkai como una manera de entrenar el Kihon del kata y ponerlo dentro del kata de vuelta. Lo que a mí me lleva a pensar, digo, bueno, ¿cuál es el objetivo entonces? Entrenar kata y después entrenar una cosa que me mejora hacer el kata. ¿Y a dónde me meto el kata? ¿Qué hago con ese kata? ¿No? O sea, eh, y para mí eso es para mí esa perspectiva comete un gran error, que es el ver a kata como una cadena de quijones, como una coreografía compuesta de quijón. Que para mí eso es un graso error. Es disminuir al karate a su mínima expresión. ¿No? Es como disminuir un idioma a las cualidades de su abecedario o a las Claro, unidades de su abecedario, ¿no? ¿Qué decís, Pepe? claro, sí, es quitarle la información a una palabra para convertirlo en letras, ¿no? En Exactamente. ello. Pero además aquí volvemos a la contradicción, ¿no? No sé si es que hay una especie de romanticismo eh, o, o de versatilidad, o sea, Mm, versar todo lo que decimos para edulcorarlo y que entonces suene bien y que suena que somos personas de conocimiento, porque en realidad la mayoría, yo no sé en qué kata estaba pensando, pero la mayoría de los quijones que se hace diariamente en un dojo se corresponden a lo que sabemos, que Damaraya, Geukeu, Usuki y Maegeri, si vete katas más superiores, no se hacen esos quijones, por lo tanto, ¿qué se pretende? No son quijones, o sea, no son técnicas que se hagan como quijones habitualmente, ¿no? Y a medida que te metes en katas más antiguas, bueno, ni se parece, vamos. Así que hay que entender que el Quijote es un modelo bastante temprano, ¿no? En comparación con la creación de los katas. Él da a entender de que el kata, o bien que ha sido así siempre, o bien que el karate ha nacido a partir de ellos, ¿no? Porque las katas son muy antiguas, no son tan presentes cuando se hace este tipo de quijones, ¿no? claro, y no había Quijón en su momento, digo, pero aparte es para mí una lógica la inversa, porque es como que el fin del estudio es el kata, cuando para mí es el principio del estudio, es el kata, ¿no? Claro. O sea, em, digo, en, en la génesis del karate no era así. En la génesis del karate todo el mundo sabía lo que estaba haciendo y lo condensaba en un kata. Pero ahora es como aprender a eh, salir afuera del kata para aprender algo que podés
meter en la coreografía del kata, no ponerle más información al kata, sino aprender a deletrear las palabras, las letras que componen las palabras y las oraciones, como que estás puliendo la letra, pero no te importa lo que diga la palabra. Bueno, me parece una lógica muy extraña y que afecta directamente a cómo se concibe el bunkai. O sea que el bunkai no se concibe como una expresión del kata, sino que el kata se concibe como una cadena de quijones, que esos quijones se pulen afuera del bunkai, afuera del kata y se vuelven a poner dentro del bunkai. Esta es una posición que a mí me parece muy extraña y bueno, y que por suerte creo que no es la más mayoritaria. Ahora sí, la que sí es mayoritaria, que, que creo que es la que más expandida está en el ideario del karate, es la del bunkai como desmantelamiento y análisis de las técnicas del kata, ¿no? Y si bien no estoy completamente en desacuerdo, o sea, no es necesariamente erróneo, pero para mí eh, Faltan es un... elementos, ¿no? ¿Cómo? Faltan elementos. Claro, es como... para mí es muy miope y reduce al bunkai a su mínima expresión. O sea, eh, gastaste todo lo que tenías para dar el primer paso y te quedaste ahí. O sea que no es un paso en la dirección correcta, pero es un solo paso. Pero de esta forma lo definen como que fuera el fin. Y para mí es el primer paso de cómo empieza el bunkai, no cómo termina el bunkai. ¿Qué te parece a vos esa visión? A mí igual, no solo me parece reduccionista, sino que me parece que está basado en argumentos que no tienen un sentido práctico. Es decir, si yo tengo que hacer contra un Oizuki un movimiento como el Heian Shodan o el Pinan Shodan, donde el brazo primero defiende, pero el otro queda arriba, por ejemplo, a merced de que el otro me ataque o no para yo usar ese brazo, si no lo dejo ahí. Entonces, la fidelidad al Quijón aleja de la realidad. Entonces está hablando en otro lenguaje, pero está hablando un poco lo que dice el otro hombre. No importa que hace el brazo ahí, lo que sí importa es que tú me ataques de una manera determinada para yo poder hacer este movimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, si uno se fija solamente en que los elementos que hay en un kata son quijones, son técnicas que tienen que ser aplicadas fielmente, pues entonces estamos no solo es reduccionista, sino que es que el kata no tendría ningún sentido. O sea, algo que representa el karate que no lo representa a la vez, ¿no? Una cosa extraña. Claro. Y aparte digo, esta crisis de información, por así decirlo, es más profunda todavía, porque como tenemos una versión reduccionista del karate en general, porque lo vemos como un arte marcial de impacto, ¿no? Percusivo, cuando en realidad es un arte marcial completo, pero la visión y la aplicación del karate en su forma normativa, en lo que se hace hoy, en lo que se entrenan en los ryus tradicionales, es, por lo general, es percusivo, es patadas, golpe, es bloqueo, eh, y eso condiciona, no solamente condiciona a la hora de hacer el bunkai, pero condiciona también a la hora de hacer el kata. Porque quiero hacer un poquito de referencia, ya ni sé en qué episodio lo hablábamos, Pepe, donde hablábamos que la intencionalidad que se le dé al gesto técnico cambia la característica de ese gesto técnico. Entonces, un gesto técnico puede ser el de estirar el brazo como si fuera un suki. Si en mi cabeza esto es un suki, tiene una cualidad. Pero ese mismo gesto técnico, si en mi cabeza es extender el brazo para traerme algo hacia aquí, ese mismo gesto técnico tiene otra cualidad diferente de ejecución. Eso lo hemos hablado hasta el cansancio. Y te imaginás vos la cantidad
diferentes de ejecutar un kata, cambiando de intencionalidades a los gestos técnicos que componen un kata, y te imaginás vos la cantidad de bunkai que se podría sacar cambiando la intencionalidad que le estás dando al gesto técnico en el bunkai. Digo, esto me parece que lo hemos hecho durante 10.000 años y cuesta que entre en el discurso, en la cabeza general. ¿Qué te parece, Pepe? Bueno, yo creo que es que el problema es que nos hemos acostumbrado a recibir información errónea. Y entonces, como además, como la recibimos de la élite, entonces la damos por hecha. ¿Qué quiero decir esto? Las referencias que nosotros recibimos, o sea, que elegimos recibir, porque yo creo que somos todos adultos, va a condicionar evidentemente el camino a tomar. Es decir, si yo no soy capaz de ver, por ejemplo, de pensar, a ver, este gesto yo no me puedo creer, por lo menos en mi forma de pensar, mi forma de analizar el mundo del karate, no me puedo creer que una persona que era experto en la lucha crea una kata donde pone el brazo arriba y usa el delante y sin ningún sentido. Por lo tanto, ese brazo ahí tenía que estar por algo, ¿no? Que no fuera a esperar que el otro te atacara para darle, ¿no? Pero como la información que recibimos son de maestros que hacen ese gesto y no saben, no interpretan bien o simplemente lo analizan desde otra perspectiva, entonces ellos dicen, bueno, esto tiene lógica, el brazo aquí es para cargar y golpearle por si viene el otro, ¿no? Cualquier luchador sabe que la mejor forma de colocar un brazo para contrarrestar es cerca de tu cuerpo y lejos del cuerpo del otro, ¿no? Y aquí se cumple lo contrario, es decir, porque yo tengo que generar, ¿cómo voy a generar la misma energía si la estoy agazapado que si estoy separado, ¿no? Por ahí en un sentido. Y luego, como no se contempla tampoco a que el otro es un ente activo, es decir, el atacante es un ente activo que te va corrigiendo todos los fallos que se van produciendo y te va diciendo, por aquí, ahora sí, pues te pego por aquí, ahora afloja, te pego por aquí, ahora te aflojo. Pues el acuerdo es mutuo y entonces el fallo se convierte, bueno, en los errores no se ven y se convierten en metodologías de trabajo erróneas, ¿no? Mira, en el Yodo, en el Shindo Muso-ryu hay una kata donde el oponente te ataca con el bastón, así en Yakute, que es la forma de derramar la mano, a la cabeza. Entonces el otro hace una especie de geuke con el sable, ¿vale? Con el sable. Yo he visto hacer siempre que pega con el sable, o sea, cuando pega y defiende con el sable así, el otro vacía y es fácilmente cortable, digamos, ¿no? El oponente, porque ha vaciado su técnica. Porque lo ve como un ataque. Y además un ataque fallido. ¿Por qué es fallido? Porque el bastón necesita mucha trayectoria cuando el boquén solamente necesita levantarse y bloquearlo, ¿no? Pero cuando yo les expliqué realmente qué movimiento ese que era, yo entro y cuando contactas presiono hacia abajo, con lo cual el otro me puede atacar y no tiene más remedio que irse para atrás y no vaciar, porque si no le doy, alejarse y entonces volver a hacer un ataque, con lo cual ya lo he controlado, le cambió totalmente la perspectiva a la gente de que un bastón no necesariamente siempre pega golpes, ¿no? Pues esto pasa en karate. Como no se contempla que el otro es un elemento vivo, sino que es un elemento a mi servicio para que a mí me salgan las técnicas, pues tenemos otras fallas dentro del bunkai, ¿no? Y justamente a eso cuando, como en el karate muy poca gente habla de táctica y estrategia, la gente no entiende de lo que hablamos, pero eso que acabas de decir ahí es la adaptación técnica a una situación táctica real. O sea que si vos lo encimás y le apretás, lo obligás a retroceder en vez de poder atacarte de vuelta. O manejás la situación táctica. Ahora bien, lo que se hace mucho en el bunkai es que, como vos decís, es un instrumento a mi favor. Él se va a quedar duro, él va a golpear y después se va a quedar ahí los 5 segundos que me van a tardar a mí en darle 5 técnicas de contragolpe. Cuando eso no es la realidad. Entonces, para apuntar nuevamente al primer punto que hablamos hoy, si uno ve al bunkai como una forma de aprender kata y ve el kata como
una ensalada de Kihon, entonces tiene sentido hacer esto. Ahora, si vos ves al karate como un arte marcial, el arte marcial se tiene que concernir con lo que pasa en el conflicto, ¿no? No se puede inventar una realidad alternativa donde alguien te tire un golpe desde a 2,5 metros de distancia y después se quede colgado en el aire. No existe eso. Entonces, no entiendo cómo alguien puede ver esa, esa situación como algo que te prepare para algo, ¿no? Y por eso, de ahí empezó mi razonamiento para el episodio de hoy, porque la argumentación constante de los apologistas del karate tradicional es que esto es un nivel. Después, cuando termines este nivel, te va a elevar a otro nivel, a un nivel superior. Y esto se hace con el kata, se hace con el bunkai, se hace con el kihon. Y no es verdad. Y eso después vamos a hablar por qué no es verdad. Pero otra de las cosas que se derivan de lo que vos acabas de decir es que la forma en la que se hacen las técnicas, en la que se practican las técnicas dentro del kata y en el bunkai, son contraproductivas al efecto que realmente se quiere lograr. O sea, querés aprender a pegar, querés aprender a manejar a un oponente, pero de la forma, la metodología de estudio que estás haciendo, de entrenamiento que estás haciendo, te aleja de ese objetivo en vez de acercarte. ¿No te parece, Pepe? Claro, obviamente, te está quitando todos los elementos cruciales, ¿no? Te está quitando los pilares y se está quedando solo en un gesto. Entonces, claro, si yo quiero hacer, imagínate que yo le pego un objeto, ¿no? Un saco, un maquiwara, como quiera, para fortalecer. Pero por cualquier motivo me van diciendo, no, no, no se le puede pegar ahí porque, por lo que sea, tienes que ir retirándote. Y al final acabo pegándole al aire. Ujú. Mi práctica es contraproducente, puesto que está yendo en una dirección contraria para lo que se hizo esa técnica, que es lo que pasa, ¿no? El Oizuki no se hizo para hacerlo al aire, No, se hizo, exactamente. se hizo para Exactamente. golpear. Por lo tanto, el Suki de alguien que da al aire lo está empeorando porque se está yendo del propósito inicial, ¿no? Y Claro. si una defensa no defiende, como decíamos el otro día, entonces o no es una defensa o la metodología que se está usando va en oposición, ¿no? Precisamente. Claro, va en la dirección contraria a la que se pretende ir, ¿no? Y otro elemento que quiero comentar de lo que dijiste, y después seguimos de largo, ¿no? Pero cuando dijiste estamos acostumbrados a recibir información errónea porque viene de los grandes maestros, ¿no? Y eso sí, eso es algo que veo recurrente en la argumentación de los apologistas, es que siempre hacen el argumento de autoridad. No, pero lo dijo Sensei tal, lo escribió el maestro tal. Y especialmente cuanto más lejos en el tiempo esté el maestro que escribió o dijo algo, más encumbrado está en el pedestal eh, del karate y menos se puede poner en cuestión su palabra. O sea que son dueños absolutos de la verdad y si dijeron algo, eh, es por definición verdad. El gran problema con esa posición es que muchos de estos maestros, a lo largo de su vida, han dicho cosas contradictorias. Y el otro gran problema es que muchos de esos maestros no eran maestros. No eran maestros del arte marcial, del todo de Jutsu, que después se transformó en karate. Sino que eran maestros de un deporte y lo dicen muchos de ellos lo dicen clarito. Lo que pasa es que la propaganda posterior no contempla esos dichos. Y entonces el argumento de la autoridad impide el pensamiento propio. Porque si el maestro que vino anterior y el maestro de mi maestro y el maestro del maestro de mi maestro y el que fundó el estilo dijo A, y a mí toda la realidad que veo, que observo, todo mi conocimiento, mi práctica me dice que eso es incorrecto,
no lo puedo cuestionar, ni se me pasa por la cabeza cuestionarlo porque es una verdad absoluta. Y a la vez es extraño que este tipo de razonamiento tenga lugar cuando muchas de las mismas personas que se rasgan las vestiduras en este tipo de argumentación son las que después van a competir por puntos, a hacer cata de exhibición o ir a hacer un GI Committee por puntos. Eh, cuando es bien sabido de que eso no fue no fue la intención ni del Karate Do original que trajo Funakoshi y Mabuni a Japón. Este, es como que se usa la realidad cuando me gusta y cuando no me gusta, no. ¿No? Entonces hay una falta de, de consecuencia en lo que se hace y lo que se dice, porque para mí está clarísimo de que el Bunkai es, eh, es una herramienta de estudio y de entrenamiento que puede generar muchísimo conocimiento, pero va de la mano de cómo nos animamos a ver el karate. Si lo vemos como una versión de kickboxing con karate dogi, entonces está todo bien. Ahora, si le damos la capacidad de tener más, entonces tenemos que explorar qué es ese más, ¿no? ¿A dónde nos lleva ese más? Porque la parte percusiva ya, bueno, más o menos sabemos de qué se trata. Pero ¿qué es ese más? Y, y entonces, descubriendo ese más, vamos a cambiar también la forma de hacer el kata y la forma de estudiar su bunkai, ¿no? El gran problema que hay acá, porque me gustaría entrar en la idea del omote, el ura y el honto, ¿no? Porque la idea de los diferentes niveles de bunkai tienen en su médula, tienen un argumento que permea eh, el karate en su totalidad casi. Y es eso, como decíamos al principio, los distintos niveles, la, la, el paradigma de que estudiar una cosa en un nivel te va a abrir la puerta para poder estudiarla en otro nivel y después en otro nivel y así. Lo cual está lleno de contradicciones ese argumento, que me gustaría explorar un poquito, ¿no, Pepe? Y el que no haya escuchado ninguno de nuestros podcasts tendría que ir a escuchar un poco y cada uno que prenda en algún momento va a escuchar te va a escuchar a vos diciendo, no hay técnicas superiores, hay practicantes superiores, ¿no? Gente Este, con habilidades superiores, sí. exactamente, practicantes con habilidad superior. Pero te animás a comentar un poquito lo de la idea de decir, de creer que entrenando un set de habilidades específicas, voy a tener la capacidad de entrenar y comprender otro set de habilidades específicas más superior. ¿Te animás a explorar ese mundo un poco? Sí, pero antes una cosa con lo que decías antes, Ujú. Jorge, hablando con un compañero, él que está aprendiendo conmigo, ahora mismo está entrenando conmigo, me decía, me cuesta trabajo ordenar mi práctica contigo porque yo tengo una enseñanza clásica. Es decir, cuando tú me mueves la cata y me dices, mañana te voy a enseñar otra, ¿no? Por ejemplo, en mi mente está la idea de que no, es que todavía no me sé la otra, por ejemplo, ¿no? Todavía no domino la otra. No, y ahora quiero practicar a más esta, perfeccionar esta desde su visión de lo que es el perfeccionamiento para trabajar otra cata, ¿no? Cuando yo le digo, no importa porque es un sistema, porque yo te estoy enseñando principios. Yo te voy a enseñar a través de principios, ¿no? Y luego tienes dificultad porque sigues viendo la cata desde el punto de vista de la técnica exclusivamente, ¿no?
y desconoces que hay una estrategia. Y él me decía, ¿y cómo encuentro esa estrategia, no? Digo, pues ahí está, ¿no? El explorar, ¿no? En buscar, en estudiar el conocimiento, a veces directamente con el karate, y cuando no se puede, pues se va a un otro lado, ¿no? Esa es la idea. Entonces, enlazando un poquito con lo que dices de Omote, pasa un poco lo mismo, ¿no? Es decir, la gente cree que tiene que hacer un modelo concreto de unas katas que pertenece a un nivel para luego poder hacer otras katas o acceder a otros niveles, a otras habilidades que están implícitos en esa kata casi por, bueno, espontáneamente, ¿no? Entonces yo hago una kata muy básica y ahí hay unos principios que luego me van a llevar a otros niveles de comprensión, ¿no? Y no es así, lo que tú no practicas desde el principio no lo vas a adquirir. Y es más, es al revés. Lo más seguro es que tengas que deshacer el camino para empezar de nuevo, ¿no? Porque tienes unos automatismos erróneos, ¿no? Hay que recordar que los automatismos, como le pasa a este hombre, no solamente son de tipo físico, ¿no? También son de tipo mentales. Exactamente. Y entonces la limpieza todavía es como en mi coche, que le han tenido que hacer una diálisis, digamos, ¿no? Porque es aceite. Y no es limpiar por fuera, hay que meterle ahí la varilla, ¿no? Entonces, el omote te va a dar nivel justo que tú practiques en omote, si existe eso, ¿no? O sea, si yo hago básico, voy a perfeccionar lo básico, no voy a pegar un salto cualitativo. Si yo en la escuela, y muchas veces nos da hasta vergüenza hacer estos tipos de comparaciones o de ejemplos, ¿no? Ujú. Si yo leo el libro de, yo qué sé, un libro básico de niño, no me va a dar el conocimiento para acceder a comprender Shakespeare. Sí a leerlo, pero no a comprenderlo. Claro. Aparte digo, esto para mí es como el cáncer del karate, ¿no? La que entramos hoy hablando sobre lo único que necesitas entrenar es Kihon. Es lo más avanzado que necesitas entrenar, o esto de que hay distintos niveles de Bunkai, y que este mito de que entrenando una cosa vas a obtener habilidades en otra. O sea que entrenando, creando patrones motrices específicos, eso te va a dar habilidad motriz en otra cosa que no has entrenado. Y eso, cada persona con dos dedos de frente, incluso todos los karatecas que hacen este postulado, cuando se sacan el karate gi y hablan de cualquier otra cosa, saben perfectamente que esto es así. Pero a la hora de ponerse el gi, como que se borra ese chip, se apaga, este, porque todos sabemos que el yo tocar el piano y estar estudiando, mejorando mi motricidad para tocar el piano, no me va a ayudar en absoluto a jugar al fútbol, pero en nada. Y, y, el, y bueno, podemos ser esos ejemplos, ¿no? Una motricidad, unos patrones motrices específicos, lo único que te dan es habilidad en esos patrones motrices específicos. O sea que si tú haces Kihon, vas a ser fantástico en hacer Kihon. No vas a poder aplicar esa técnica en nada, porque lo que vas a hacer fantástico es en pegar al aire, en dejar el brazo colgado y en transportarte largas distancias con tu Yunsuki, con tu Senku Tsudachi, cosas que no tienen nada, absolutamente nada que ver con la técnica aplicada eh, en combate natural. Y bueno, ya escucho la avalancha de argumentos y de puteadas en los comentarios, pero digo, si no me creen, lo único que tienen que ir es ir a cualquier campeonato del karate tradicional y ver cómo se mueven. A ver si pelean con sus katas, si pelean con su Kihon, o lo tiraron por la ventana a la basura y hacen otra cosa completamente diferente. Entonces, digo, las pruebas están ahí, de que para vencer el kumite tienes que tener unas habilidades específicas y esas las tienes que entrenar. Y tienes que entrenar las mismas habilidades. Eso la gente que hace kumite lo sabe. Hemos traído acá campeón tras campeón
desde mundiales a panamericanos, europeos, españoles, todos te dicen lo mismo. Para ser un competidor de élite tenés que tener un entrenamiento específico. Ellos lo saben y lo aplican. Ahora, en la nube de la comprensión, de la autocomprensión del karate, no. El Kihon es fundamental. Y como que el Kihon te va a ayudar en las otras partes, en las otras áreas del karate. Y bueno, para mí, el Kihon, si fuera diferente de lo que es, si tuviera la misma forma que la técnica aplicada, entonces sí serviría el Kihon. Pero cuando el Kihon tiene una forma y la técnica aplicada tiene otra, entonces a mí no me convence. No sé cómo pensás vos, Pepe. Claro, porque el Quijón que ellos piensan es el Quijón kata, ¿no? Claro, Lo dicen claramente. exactamente. Si tú quieres pegar a algo, lo último que utilizarías es un Quijón de un kata. Porque posiblemente no esté diseñado a lo mejor para pegar, como de muchas otras cosas. Entonces, yo lo tengo clarísimo porque lo llevo practicando muchos años. Lo practicaba ya en karate y desde que hago artes o sea, sistemas de contacto, ahí no hay dudas. Quiero decir, ahí o practicas lo que vas a aplicar y aún así no siempre te sale, Mm, o, o evidentemente no sale, porque hay que entender que es que muchas veces el karateca piensa como karateca, no piensa como luchador. mm, Y eso también le condiciona. Entonces piensa, seguramente, cuando tú estás hablando que sí usan, pues le está llegando, claro, pero es que tocar no es destruir, no es derribar. Entonces nosotros no estamos pensando precisamente en tentar al otro, en llegarle, sino precisamente que la kata la técnica sea suficientemente eficaz como para que le impida agredirme, ¿no? Entonces el concepto de Quijón que está en nuestra mente es un Quijón de combate, de personas claro. luchadoras que se tienen que defender contra una agresión grave incluso, ¿no? Y, y cuando se habla así se está pensando de karatecas a karatecas, ¿no? Con unas reglas y la habilidad de la velocidad por encima de la potencia, ¿no? Si te llego, etcétera, etcétera. Y por eso luego no sale. Por eso te lleva sorpresa cuando tomas a alguien que le da igual que le toques y que se va por ti y que la primera no es la primera, sino que vienen una y otra, pues te das cuenta. Después, aparte que la metodología del Quijón es el paso a paso. Yo hago una técnica y ahí acaba. Hago una técnica y ahí Mm. acaba. Una técnica y ahí acaba. Mientras que el Quijón funcional acabará cuando tenga que acabar. Es decir, lo marca la estrategia, no lo marca la forma, ¿no? Y no lo marca la técnica tampoco, ¿no? Que es La técnica. la ofuscación. Sí, a eso me refiero, la Mm. forma me refiero, ¿no? A la técnica, lo que es el Mm. contexto, todo lo que tiene que ver con el contexto técnico. Claro, y que es lo que ofusca al karate moderno, es siempre estar pensando en la técnica, en la perfección técnica, y no, el Seiken no va ahí, marcando, cambiándote 2 milímetros, yo qué sé. Y bueno, y esto se termina o culmina en la versión mitológica del Bunkai, que dice que el primer nivel de Bunkai es el Omote, que significa superficial o lo que se ve evidente. Después el siguiente nivel es Ura, que significa la parte trasera, de atrás, lo que no se ve, está escondido, ¿no? Y la final, el nivel más superior sería Honto, que significa real o verdadero. Entonces, bueno, ah, acabamos de argumentar por qué nos parece que esto no sea una metodología eficiente o que lleve a un nivel utilitario del kata. Pero aparte, a mí me parece deshonesta también. Es como es como crear una mitología, como hacer fuegos artificiales para que no veas lo desnudo que estoy atrás. Porque incluso aceptando todas las premisas, aceptando que de Omote, cuando aprenda Omote, voy a tener la capacidad de empezar a estudiar Ura, y cuando haya terminado Ura voy a tener la capacidad de
empezar a entrenar Honto. A mí me parece deshonesto porque quiere decir que te tuve los X años que tardaste en hacer ese pasaje entrenando cosas que son básicamente incorrectas, que no son las reales o verdaderas. Eh, y para mí es una forma muy ofuscada de intentar transmitir la posibilidad de que hay variantes y de que los principios se pueden expresar de forma cada vez más elevada, pero son los mismos principios. Entonces, no te transformas en Superman por haber hecho Honto. Estás utilizando las mismas capacidades, las mismas unidades de información, por así decirlo. Lo único que las usas mejor. Tenés, tenés más habilidad en usar las herramientas que venís puliendo desde hace años. Eh, pero la gran ventaja que tiene el Bunkai sobre el kata, y es la ventaja mínima, es el primer escaño del empezar el estudio del Bunkai, que ya tuvimos un episodio hablando del Bunkai, cómo utilizarlo como metodología holística de comprensión del kata, ¿no? Pero como beneficio inmediato del Bunkai es que te permite crear situaciones tácticas alrededor de los conceptos técnicos que te da el kata. Entonces, a mí me parece una oportunidad, una gran oportunidad perdida, si lo que haces es repetir lo que estás haciendo en el kata. Porque no se trata de eso, para eso haces el kata. Se trata de ver, ok, qué hay más allá, en qué situaciones tácticas, no inventadas, no alguien que me viene con un Oizuki de a 3 metros de distancia, sino de las situaciones reales de confrontación, de violencia humana. Ahí hay parámetros, hay patrones repetitivos. Bueno, identificar esos patrones repetitivos, qué cosas son las que acostumbran ocurrir y cómo encajan las técnicas del kata en esas situaciones, cómo las puedo utilizar en situaciones tácticas, ¿no? Y ahí, de repente, pasas a tener una calavera escondida en un baúl, que la sacas para pulir los huesos y lo vuelves a meter en el baúl, empiezas a tener algo viviente, con pulso, con sangre, que se puede mover y existir en este mundo real, en vez de ser un sarcófago lleno de una momia. ¿Cómo pensás vos, Pepe? No, yo creo que el karate tiene el problema de que se enseña a copiar, no se enseña a crear. Mm, Y entonces cuando una persona va a un dojo, desde el principio se le da todo prácticamente. Pone el pie aquí, el brazo aquí, la coda aquí, mira al frente, respira, no sé qué, mm, cuando gire, gira, no sé qué, no sé cuánto. No, ataca muy lejos, está muy cerca, pone el puño aquí que si no, no puedes hacer Gedanbarai, tienes que hacer esto, tienes que hacer collo. Entonces, claro, está copiando absolutamente todo lo que le dicen, ¿no? Mientras que la otra parte de ese Bunkai, ¿no? Que es más amplio, que está lleno de riqueza, ¿no? Y de matices, plantea problemas y que lo tienes que resolver. Te dice, mira, este es el problema, resuélvelo. Y el kata se interpreta desde el punto de vista de que hay que copiarlo. Sí, entonces, literal, contra más literal, mejor, más nivel tiene, más grado vas a tener, ¿no? Más bonito parece, más admirado va a estar, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con aquello que conocemos, ¿no? De la cultura del karate. Y mientras que una forma funcional de enseñar el kata es decir, toma, este kata es un problema, resuélvelo. Y eso te va a tener que esforzar y abrir nueva visión, vas a tener que plantearte el kata desde una perspectiva de estudio y no desde una perspectiva de toma la hojita, copia y te pongo un 10, ¿no? Dependiendo de cómo la copies. mm, Y de nuevo volvemos a la forma de interpretar karate y de enseñarlo. No interesa enseñar. Luego, aparte que es que
hay otra visión de que el karate está hecho, de que el karate es esto y todo aquello que pueda parecer que no se parece a las técnicas, que es la perfección, por lo que se ve es la perfección, el pincelazo final, Mm. pues está alejado del karate, claro, y un bunkai que está lleno de matices, pues eh, es más caótico, es más feo, entre comillas, porque para mí no lo es, y, y cuesta, ¿no? A la mente que copia, le cuesta luego cuando le quitas la copia Mm. y ya no tiene herramientas para ver, ¿no? Es decir, ¿y ahora qué hago, no? ¿Qué hago? ¿Qué? Y eso pasa que te encuentras a grados muy altos, copiando toda la vida, siendo además el mejor copiador del mundo, y cuando le quitas la hojita, en el examen saca un cero. Ahí apuntas a dos cosas que son fundamentales, me parece. Una es respecto a la comprensión del Bunkai, la literalidad. Como se entiende, al kata se lo entiende como una coreografía, por lo tanto, los componentes de esa coreografía tienen que representarse de forma literal. No lo ven como un manual, lo ven como un pixie, ¿no? Como esos libros que nada más que tienen imágenes. Entonces hay una imagen, después hay otra, después hay otra. Y bueno, entonces si voy a utilizar esas imágenes, las pongo en el Bunkai y la imagen tiene que ser una copia exacta de la imagen de la coreografía del kata, ¿no? Ahora bien, eso es reducir el kata a un baile, a un baile. Lo único que falta es ponerle música. Y como después decir, bueno, ahora saco esta figura del baile y a ver cómo la puedo hacer mejor. Y después la meto en el baile de vuelta. Es reducir el karate a una danza, este, a la médula del karate, reducirla a una danza, a un baile. Y después dijiste otra cosa que también es para mí fundamental. Y es que, como muy bien dijiste, el karate que nos enseñan es un karate de reproducción. Tenemos que reproducir lo que nos dieron, como si fuéramos una fotocopia. Cuando en realidad, si fuera un arte, como dicen, tendría que ser un arte interpretativo. Está bien que me den la partitura, pero yo la toco desde mi perspectiva, con mis acentos, con mis fallas, con mis capacidades, con mis enfoques, ¿no? Y no que me digan, esto se lee así. ¿Y qué pasa el día que tenga que improvisar? Si no comprendí las estructuras musicales, los tiempos, los modos, etcétera, etcétera, no voy a poder. Porque lo único que sé es reproducir una partitura. Y de eso estamos hablando. Cuando vos decís, Pepe, que le sacás la hojita y se quedan sin nada, es que le sacaste la partitura. Porque lo que se puede hacer es eh, reproducir la información que está en la partitura. Pero Dios te prohíba que le digas que toque algo de su hígado, ¿no? Que le salga de adentro, de su médula. Porque no puede, porque lo único que sabe es tocar una partitura. Ahora, que interprete la música que tiene dentro, no le damos espacio a la gente. Y el Bunkai es un espacio específicamente hecho para que busques eso, para que interpretes, para que eh, utilices estas herramientas al vaivén de tu ritmo interior, porque no solamente que hay situaciones tácticas que requieren de diferentes habilidades y de diferentes recursos técnicos, pero también hay psicologías diferentes, hay anatomías diferentes, hay capacidades diferentes. Digo, eh, un bunkai que me quedaría a mí de forma muy natural, debido a mis capacidades físicas, a mi composición física, a mis habilidades técnicas, capaz que no te quedaría a vos en nada bien. En cambio, vos solucionarías la misma situación con otro set, con otro
parámetros distintos desde el punto de vista técnico y táctico. Porque vos tenés una composición completamente diferente a la mía. No que sea peor, simplemente es diferente y por lo tanto vas a solucionar el mismo problema de forma diferente. Y el kata bien entendido y el bunkai bien entendido te daría esas herramientas. Ahora, si lo único que te doy es que si él hace así, tú haces así, si él hace así, tú haces así, cuando él no haga ni así ni así, archí. ¿No, Pepe? Claro, es que no hay que entender que la literalidad de la técnica afecta también al estado de ánimo, ¿no? En un combate. Lo explico. Como tú bien decías, si yo intento hacer, por ejemplo, una proyección como tú la haces, sin tener esa cualidad, a mí no me aporta, a mí me da inseguridad porque no la voy a poder hacer. Pero si adapto esa técnica a mis propias características, la entiendo, es decir, la interpreto, tengo comprensión lectora, ¿no? Como se suele decir en los colegios. Entonces, a mí me va a salir posiblemente con muchas, porque la seguridad que yo voy a tomar de esa técnica, de esa serie técnica, está acorde a mis cualidades, ¿no? Por ejemplo, yo esto lo sé por experiencia. A mí, cuando yo empecé a subir más ring, al principio sabes y no sabes. Quiero decir, sabes pegar, sabes recibir, pero no tienes la experiencia para, digamos, hacer un análisis comparativo, ¿no? De lo que te ha salido bien y lo que te ha salido mal. Entonces, a mí me habían enseñado una manera determinada de hacer un crochet, que a mí no me venía bien. Y entonces cada vez que lanzaba el crochet me tragaba una contra. Pero no por falta de cualidades, de velocidad, sino por las características físicas mías, que yo soy más, yo mido 1,70 y la mayoría con la gente que yo peleaba media más, ¿no? Y entonces cuando analizando ese movimiento, bueno, pues trabajé ya personalizándolo, ¿no? Y ya empezó a ser peligroso mi crochet. O sea, aquello que era peligroso para mí empezó a convertirse en peligroso, ¿no? Con el simple hecho de reajustar, digamos, de hacer un análisis. Y cuando hablamos de análisis en karate, en kata, estamos hablando de bunkai. Es decir, de hecho, si no tiene un efecto positivo lo que estamos haciendo, posiblemente es porque el análisis no sea el adecuado y habrá que repetir hasta buscar. Pero lo que hacemos con el bunkai es lo mismo que hacemos con las katas, otra coreografía. Hacemos 4 bunkai, que son los bunkais que pertenecen al kata, los 5, y eso lo vas a practicar hasta la vida. Se ajuste o no a la realidad, se ajuste o no a tus características, se ajuste o no a tus cualidades, se ajuste o no a cualquier cosa que se tenga que ajustar, ¿no? Sino estas son los bunkai de este kata y hay que hacerlo literal, porque si no, no estás haciendo bien bunkai del kata, ¿no? O sea, unas auténticas aberraciones, ¿no? De una falta de razonamiento que a mí realmente me preocupa, la verdad, porque Como digo, si hubiera un bunkai fijo, ¿no? exactamente, ¿no? No existe, ¿no? Solamente, y además, en muchos casos, ni siquiera creado por el propio fundador, porque la mayoría de nosotros, lo sabemos, no hemos recibido bunkais. Lo hemos tenido que adaptar o de cualquiera que se lo ha creado, según él lo ha visto, y luego lo ha transmitido, se ha aceptado dentro de la escuela y ahí se queda, ¿no? Porque, bueno, forma parte del currículum de Quijones que tenemos, ¿no? Tenemos Quijón, el Quijón aplicado, lo que se llama el Ippon Nihon Sanbon, y además tenemos el Quijón del kata que le llamamos bunkai. Pero es más de lo mismo, ¿no? Es más de lo mismo y demostrablemente no te lleva a los resultados que estás buscando. Y yo me acuerdo a uno de los competidores a nivel internacional que hemos tenido aquí, donde yo le pregunté directamente, ¿cuál es el Kihon que entrenas tú y tus alumnos para competir a nivel internacional, de élite? Digo, ¿haces el Kihon del dojo o hacen un Kihon específico? No, 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 hacemos un Kihon específico. Digo, pero cuando decís el Kihon específico, ¿te referís a las técnicas específicas que vas a usar en el tatami de combate? Sí, claro, exactamente. O sea, y
Y eso es lo natural. Nosotros usamos unas letras que después usamos para escribir palabras, que después usamos para escribir oraciones. No usamos unas letras que después desechamos y usamos otras letras para escribir las palabras. Usamos una letra para un abecedario y después otras letras para escribir palabras. Eso es lo que hacemos en el karate. Estudiamos un abecedario que a la hora de empezar a escribir prosa, la desechamos. Inventamos uno nuevo. Pero ellos creen, pero como para ellos todo es karate, creen que está dentro del mismo paquete, ¿no? Pero son habilidades diferentes. Mira, la muestra más clara que conocemos contemporánea de que no funciona de esta manera es Michael Jordan, ¿no? Ha sido más cualidad de física que tenía ese hombre, una bestialidad, cómo saltaba, cómo se quedaba, cómo esquivaba, cómo corría, hasta que se le dio por irse al béisbol, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Que No, pasó del baloncesto al béisbol. Él, cuando dejó el baloncesto más o menos profesional, pues lo fichó un equipo americano de béisbol. ajá, no Y sabía. fue un fracaso absoluto. De hecho, Space Gans, la que él hace de actor, que sale Bugs Bunny y toda esta gente, de los muñecos de los Tiny Toons, lo rescatan a él de allí, que estaba todo triste, sentado con el bate de béisbol. O sea, es una muestra clarísima, ¿no? De que con todas las habilidades que tiene, no le servía para otro deporte, ¿no? Exactamente. Entonces digo, Estamos hablando de la élite, de la élite, de la élite. Imagínate nosotros, Michael ¿sabes? Jordan había uno solo. Es como hablar de Pelé o de Maradona Claro. en el fútbol. Imagínate un karateca cualquiera de un dojo, ¿no? Pues esa transferencia como que no, ¿no? Claro, bueno, imagínense a Maradona jugando al básquetbol. En el fútbol era un dios y en el básquetbol no me imagino que fuera muy bueno. Ya por su anatomía, digo, ¿no? Pero entonces, para resumir un poco, hay que dejar la literalidad. Hay que dejar la ritualidad, que no hablamos de cómo se ritualiza el karate, las técnicas de karate. Hay que dejar la idea de que a- entrenar una cosa me va a dar habilidades en otra. Como tú mismo lo dices siempre, no hay diferentes niveles de técnicas, hay diferentes niveles de practicantes. No hay técnicas inferiores, hay practicantes inferiores o superiores. Hay que dejarnos de construir una pseudo realidad en la que el karate se mueve cotidianamente. Hay que volver a poner al karate dentro del marco de la violencia real. Digo, esto es fácil. ¿Ustedes se imaginan si agarran a uno de los campeones de kata o de kumite hoy y lo meten en una máquina del tiempo y lo ponen al frente de Motobu, la carnicería que puede ser? Este, por eso digo, aquel que esté interesado en comprender su arte marcial, de realmente integrarlo, de bucear sus profundidades, no puede quedarse en el mundo de las medallas, de los cinturones, de las jerarquías, de los danes, de los títulos yogo, los renshi, los kyoshi, los hanshi, toda esa porquería que no tiene nada que ver con el karate. Cuando el karate se formó, eso no existía. Incluso si le preguntan a Funakoshi en su momento, te iba a decir que no había estilos en el karate. El karate era uno. Porque no podía concebir un estilo en el karate, porque el karate no pertenecía a la estructura fundamental del, del budo japonés. No había títulos, no había estilos, etcétera, etcétera. Incluso si leen los escritos de Toyama Kanken, dice, es una aberración que haya estilos en el karate. El karate es uno. Y bueno, todas las transformaciones que vinieron después, hoy se toman como
como verdades eternas, como que esa es la esencia del karate, cuando en realidad no lo es, no es la esencia del karate. Eso es algo que se le impuso al karate. O sea que el karate puede volver a una realidad anterior, anterior a su creación como sistema de educación física escolar. Y creo que el karate se merece que lo tratemos de esa forma, que lo profundicemos, que exploremos las partes que tenemos desconocidas del karate. Digo, Mabuni lo escribe en su libro donde habla de que el karate que llegó a Tokio le cortaron las alas, que le faltan toda la parte del grappling y el cuerpo a cuerpo. Y bueno, te lo está diciendo un maestro histórico, hay más, me No, parece. Funakoshi lo dice también, mira lo que dice. Ujú. Y además, ni siquiera habla de catas superiores, lo habla desde el punto de vista que hay que incluirlo en las catas básicas. Sí, que él está diciendo que en las catas básicas, lo que llaman catas básicas, también está estos argumentos. Dice, en karate, golpear, empujar y patear no son los únicos métodos. Las técnicas de lanzamiento y la presión contra las articulaciones están incluidas. Todas estas técnicas deben estudiarse en referencia a los katas básicos. O sea, él ya vio que los katas básicos eran realmente básicos, es decir, que eran muy pobres, y dijo, no, perdona, si no se incluyen estas cosas, entonces va a haber una separación enorme. O sea, si tú no practicas esto en las catas de base, no lo vas a encontrar luego en las catas más avanzadas, ¿no? Según el criterio de separación que ellos hacen. Para mí, el AGU que se hace, o el AGUchi, como quiera llamarlo, en un kata superior es el mismo que se hace en un pina. No Claro. existe diferencia. Porque el oponente tiene el mismo cuerpo, quiere decir que no es. Y No bueno, tiene pero ahí está la prueba histórica de que los fundadores, el karate se ha movido, se ha alejado tanto de lo que recibió de sus fundadores. Pero hoy se rasgan las vestiduras en nombre de Funakoshi y de Mabuni. Pero aunque estén a años luz de lo que impartían ellos, y la prueba está, que te están diciendo, los dos te están diciendo, mirá, el karate tiene proyecciones, tiene estrangulaciones, tiene esto, tiene lo otro, y no lo ves por ningún lado. Y no lo ves por ningún lado porque nadie lo estudia, o muy poca gente lo estudia. Y bueno, este podcast es para aquellos que buscan más allá, buscan abrir esas puertas que tanto Mabuni como Funakoshi nos dijeron, esa puerta está y hay que abrirla. Bueno, aquí estamos nosotros intentando abrirla. Bueno, se nos fue una horita, Pepe. Espero que haya servido un poco para derrumbar el mito del Bunkai como se nos sirve normalmente, y para motivar a buscar más allá, hacer nuestro karate más grande, más profundo, basado en la realidad y no en una mitología que es relativamente moderna. Sí, aparte que el problema es que muchas mentes de karateka, y lo he descubierto hace poco otra vez, porque Mm. a veces se me olvida, es que le ha llegado la idea de que el karate es un karate de desarrollo personal, ¿no? Como si esto fuera en contra de ese desarrollo personal, ¿no? No Entonces, al esto revés, te desarrolla le da, mucho, le, mucho mejor. le da, no, le da coherencia, porque mira, ya sabemos que la libertad de la mente no reside en tener o sea, reside en tener mucha información y luego tener la capacidad para elegir con esa Mm. información qué hago con ella, ¿no? Esa es realmente la verdadera libertad mental, ¿no? Cuando tú eres capaz de conocer algo en su totalidad y ahora elijo si hago esto y si no lo hago, ¿no? Entonces, creo que nosotros lo que estamos ofreciendo precisamente es eso, ¿no? Es decir, tú quieres desarrollarte a nivel personal, lo quieras, hay un karate determinado, un karate deportivo, no sé qué, pero luego existe otro karate, existe en toda la información y luego sé libre y elige lo que tú quieras, ¿no? Pero por cabezonada muchas veces, ¿no? O por ignorancia, decir, no, el karate es desarrollo personal y eso no es karate, ¿no? Bueno, o sea, karate es para ti, es como decir, como la gente que dice que comerse una ensalada no es comida, ¿no? Porque a él Mm. le gusta la carne. Me parece igual de estúpido, es Y los decir, vegetarianos que estarían en pero desacuerdo. no, pero no solo eso, sino mi cuerpo, por ejemplo, estaría en desacuerdo. ¿Por qué? Porque cuando yo como mucha carne noto que no es demasiado bueno, pero si como mucho verdura, pues tampoco. Es decir, siempre está en el equilibrio, ¿no? Entonces, manejar la información no tiene que dar miedo.
No, exactamente. Y tampoco le tiene que dar miedo a los líderes del karate no tener De verdad, ¿no? exactamente. Mi antiguo sensei me decía, el karate es como un rompecabezas y nadie tiene todas las piezas. Y bueno, reconoce cuando te falta una pieza. Eh, y así como hacían los maestros de antaño. Dice, mira, yo esta Que pieza no alguien la la tiene. tengo, pero la tiene aquel. Anda a entrenar con él que te va a dar esa pieza. ¿No? Claro. En cambio, no, nos matamos con los estilos, con O los le ponemos una danes. pieza, le ponemos otra pieza de otro puzzle, ¿no? Exactamente. Tan, 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 a la fuerza. Bueno, Pepe, nos comimos ya la horita que nos habíamos dejado. Y bueno, como siempre, si te gusta el contenido de este podcast, no te olvides de comprarnos un café o darnos un super gracias en nuestro canal de YouTube y de compartir nuestro contenido con tus amigos karatecas. Y bueno, hasta la próxima. Dios. Sayonara.